Es un gusto saludarlos. Hoy día estamos en nuestra quinta sesión referido a Francia y sus personajes. Como ustedes saben, hemos estado invitando exalumnos que estudian en Francia, también del mundo francófono, para charlar sobre personalidades y personajes que impactaron en la sociedad, en la historia mundial, en las ciencias y en la academia. Hoy día tenemos una presentación que, bueno, personalmente la considero especial. Creo que es una de esas historias que no solamente impactaron a nivel académico, sino también impactaron a nivel social y todo lo que representó en un contexto muy complicado de la historia universal, de la historia humana. Hoy día vamos a hablar sobre Marc Bloch, quien fue un francés historiador que dio muchos aportes a lo que es la ciencia histórica en general, pero no solamente eso, también fue una persona que se unió incluso a lo que fueron las fuerzas de resistencia francesas frente al régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, para mí es un grato placer presentar a Ernesto Bascopé, quien también, aparte de estar involucrado en lo que es France Alumni, también es parte de Generación Bicentenario, nuestro encargado de investigación. Es en ese sentido de que, bueno, Ernesto, para los que no lo conocen, él es politólogo, egresado en economía, también estudió física, para ir sorprendiéndonos como siempre, y también es docente de francés aquí en la Alianza Francesa, y bueno, como decía, es un abierto a lo que es el tema de la investigación. Bueno, Ernesto, como siempre, en tu casa y bienvenido. Un aplauso, por favor. Efectivamente, la alianza es de mi casa. En más de un sentido, ¿no? Pero gracias por esta presentación y gracias por su presencia, acompañarnos en esta conversación. Efectivamente, quisiera que fuera una charla, un intercambio. Me permitiré leer un pequeño texto y, por supuesto, sería ideal que luego podamos conversar, opinar. ¿Sí? Entonces, bueno. Empiezo hablando de los orígenes y formación de Marc Bloch. La vida de Marc Bloch puede leerse como un viaje intelectual marcado por la lucidez, el compromiso y finalmente el sacrificio. No fue únicamente un historiador, fue ante todo un hombre que quiso comprender su tiempo y actuar en el mundo. Marc Bloch nace el 6 de julio de 1886 en Lyon. Creció en una familia profundamente vinculada con el mundo académico. Su padre, por ejemplo, Gustave Bloch, era un reconocido historiador de la antigüedad humana. Esta influencia no fue menor. En casa, la historia no solo era una disciplina, sino una forma de pensar. Según testimonios recogidos por su hijo, Étienne Bloch, las conversaciones familiares estaban impregnadas de discusiones históricas, lo que contribuyó a formar desde temprano su espíritu crítico. Muy pronto, su talento lo llevaría a la École Normale Supérieure, una de las instituciones de formación más exigentes de Francia, las más prestigiosas hasta el día de hoy. Allí recibió una formación rigurosa, disciplinada, casi austera. Aprendió a leer con precisión, a analizar documentos, a desconfiar de las apariencias. Era lo que todos quisiéramos, por supuesto, en una institución académica. Sin embargo, incluso en ese entorno de excelencia comenzó a sentir una inquietud. La historia que se enseñaba era sólida, sin duda, pero también era limitada. Se concentraba en los grandes acontecimientos, en los líderes, en las guerras. Ahí me imagino que todos hemos tenido esa experiencia del colegio. Todavía aprendemos historia a partir de fechas. No deja de ser interesante, ¿no? Reyes, después políticos, presidentes y lo que sea que tengamos ahora. No sé cómo llaman. Un ejemplo temprano de esta incomodidad puede verse en sus primeros trabajos académicos, donde ya mostraba interés por temas menos convencionales. En lugar de centrarse exclusivamente en la historia política, Bloch se interesó por las estructuras sociales y económicas, influido en parte por la obra de historiadores como Fustel de Coulanges, pero también por su propia sensibilidad hacia lo social. Bloch empezó a hacer funciones incómodas, o en todo caso inhabituales en su disciplina. ¿Dónde estaban los campesinos? ¿Dónde estaban las creencias populares? ¿Dónde estaban las estructuras económicas que sostienen a una sociedad? Estas preguntas no eran simples curiosidades, eran el inicio de una ruptura. Su estancia en Alemania
entre 1908 y 1909, reforzó esa inquietud. Allí estudió en Berlín y en Leipzig, donde entró en contacto con una tradición historiográfica más rigurosa en el uso de las fuentes. Una anécdota significativa relata que Bloch quedó profundamente impresionado por la minuciosidad con la que los historiadores alemanes trabajaban los archivos. Esto de minuciosidad alemana es, por supuesto, nada que nos sorprenda. Pero también percibió una cierta rigidez en su enfoque, excesivamente centrado en lo político y lo institucional. Allí, en Alemania, comprendió la importancia del método, pero también entendió que el método por sí mismo no bastaba. La historia debía ser rigurosa, sí, pero también debía ser amplia, debía abarcar la totalidad de la experiencia humana. En 1912, tras obtener la agregación, el fin de sus estudios en el entorno humano, todo parece indicar que su vida seguiría un camino académico relativamente estable. Sin embargo, incluso en ese momento, Bloch ya mostraba una inclinación hacia una historia más abierta. En sus primeros cursos como docente, según recuerdan algunos de sus alumnos, insistía en la necesidad de comparar sociedades y de no limitarse a una sola tradición nacional. Algo, nuevamente, que era muy poco habitual en esa época. Pero la historia real, en este caso, irrumpió con violencia. En 1914, Europa entró en guerra. Verán que realmente son imágenes de apoyo, como dicen, Power Corrupt y PowerPoint, Robots, no me acuerdo cómo la palabra sería, pero son imágenes de apoyo, por favor. Lo peor que puede hacer un conferencista es leer diapositivas. La guerra y el descubrimiento de las mentalidades. Bloch fue movilizado, como todos los jóvenes de su edad. Fue al frente y no fue como observador distante, sino como participante directo. Sirvió como oficial de infantería y participó en algunas de las batallas más duras de conflicto. Su valentía fue reconocida con decoraciones como la Cruz de Guerra. Pero más allá del reconocimiento militar, lo que realmente marcó su experiencia fue lo que vio y lo que comprendió. En paréntesis, entró como sargento, si no me equivoco, y salió como capitán al final de la guerra, lo que demuestra efectivamente que poseía al menos valor físico, pero veremos más adelante, tenía también cualidades de líder y de alguna manera se sentía, no diré cómodo, pero lograba acomodarse en ese ambiente tan hostil y violento. Algunos sugieren que en otra época, en la Edad Media, donde había dedicado sus esfuerzos intelectuales, hubiera sido un guerrero, sin duda. Allí, en medio del conflicto, aprendió algo que ningún libro podía enseñar. En sus cartas y testimonios posteriores, evocó escenas en las que los soldados compartían rumores absurdos, historias sobre armas secretas, traiciones invisibles o victorias inminentes que nunca llegaban. Observó cómo esas narraciones, aunque infundadas, circulaban con rapidez y eran aceptadas como verdades. No eran simples errores, eran respuestas colectivas al miedo, a la incertidumbre, a la necesidad de sentir. En una ocasión relató cómo una unidad entera llegó a convencerse de que el enemigo poseía capacidades sobrenaturales. Nadie podía demostrarlo, pero todos lo creían. Este tipo de experiencias le revelaron algo fundamental. La realidad histórica no se construye solo con hechos verificables, sino también con percepciones compartidas. Aquí les pido que adopten la visión de un historiador. Al observar ese comportamiento tan humano, tan natural, no voy a explicarles lo que son las fake news, entiende que su relación con las fuentes, con los testimonios de la época que estudiaba, no puede ser la misma. Las percepciones cambian lo que creemos es lo real. Esa fue una de sus primeras iluminaciones. Empezó a comprender de otra manera su propio oficio a partir de esa experiencia tan dolorosa, tan impresionante en esos años de guerra. Comprendió
En suma, que los hombres no actúan solo por lógica, que las creencias, las emociones, las percepciones colectivas tienen un peso enorme en la historia. Esta intuición sería desarrollada más tarde en sus estudios sobre las mentalidades, donde insistiría en que para entender una sociedad es necesario comprender cómo piensa, cómo siente, cómo imagina. A partir de entonces, Bloch no podría concebir la historia sin tener en cuenta esas dimensiones invisibles. Como él mismo sugeriría años después, el historiador debe interesarse tanto por lo que los hombres hacen como por lo que creen hacer. Aquí los animo, los aliento, tal vez a situarnos en la Bolivia contemporánea. ¿Cómo podemos entender nuestra historia a través de la mirada de alguien como Bloch? Apelo nuevamente a sus memorias escolares. ¿Cómo hemos aprendido la historia? ¿Cómo nos han contado la historia? Quizás esto podría darnos nuevas luces para entender esa historia y entender a las personas que nos preceden. Quizás esa es la ambición que tengo, no tan secretamente, con esta conferencia. Compartir otra forma de entender nuestra historia. Y para mis camaradas interesados en la política, tal vez puede ser una herramienta novedosa. Pasemos a la siguiente. Estrasburgo y la revolución de los anales. 1919-1919. En 1919, al terminar la guerra, se incorporó a la Universidad de Estrasburgo. Allí encontró un espacio excepcional, una universidad en reconstrucción, un lugar donde era posible pensar de otra manera. Estrasburgo no era una universidad cualquiera, ha sido alemana hasta el final de la guerra, y ahora en Francia, Francia la recuperaba con un propósito claro: convertirla en un laboratorio intelectual. Se buscaba atraer a los mejores profesores, fomentar la innovación, romper con inercias. Bloch llegó a este ambiente con una mezcla de entusiasmo y urgencia. Él mismo describiría este sentimiento años más tarde. Las crisis obligan a pensar de nuevo lo que creíamos seguro. Imagínense lo que era ese país después de el horror de la Primera Guerra Mundial. En ese sentido hablamos de crisis, de pensar las cosas de otra manera. Y entre paréntesis, vale la pena mencionar que, claro, cuando hablamos de libertad de reconstrucción fue que votaron a todos los profes alemanes. No sé qué pensarían estos académicos de esta situación. Fue en este contexto, en Estrasburgo, donde conoció a Lucien Febvre. Su encuentro no fue casual, ambos compartían una misma insatisfacción y una misma ambición. Se cuenta que sus primeras conversaciones se extendían durante horas, caminando por las calles de Estrasburgo, discutiendo en cafés. Febvre, más impulsivo, más combativo; Bloch, más metódico y más reflexivo. Pero ambos coincidían en algo esencial: la historia que habían aprendido era insuficiente. La historia no puede ser solo la historia de los reyes y las batallas, sugería Febvre. Y Bloch asentía, añadiendo: debemos comprender a los hombres en todas sus dimensiones. Querían transformar la historia, no desde los márgenes, sino desde el centro mismo de la disciplina. Era un lugar perfecto para hacerlo. Una universidad en reconstrucción, una sociedad tal vez más dispuesta al cambio, a la innovación. Y esto no quiero decirlo, pero probablemente muchos de los antiguos profesores que hubieran puesto un freno a esta novedad, a esta forma de innovar, ya no estaban. En 1924, Bloch publicó una obra decisiva, Los Reyes Taumaturgos. En ella estudió la creencia medieval en el poder curativo de los reyes. A primera vista, el tema podía parecer extraño, incluso marginal. Y aquí subrayo esto que no es para nada inhabitual en la historia medieval. O sea, la gente realmente creía que los reyes, al imponer sus manos sobre una persona, podían curarla de algunas enfermedades bien precisas. Bloch no eligió este tema por curiosidad exótica, lo eligió porque revelaba algo profundo.
Durante siglos, miles de personas creyeron que el rey podía curar enfermedades con solo tocar a los enfermos. Y no era una creencia aislada, era compartida, repetida, institucionalizada. Locke investigó documentos, crónicas, testimonios, analizó rituales, comparó prácticas entre Francia e Inglaterra y llegó a una conclusión sorprendente, al parecer. Lo importante no era si el rey realmente curaba, lo importante era entender por qué la gente creía que sí lo hacía. Se trataba de adoptar una perspectiva nueva del trabajo de la historia. Alguien que no se burla o juzga las creencias del pasado, sino que las explica o intenta hacerlo. Esto resume lo que se constituiría una revolución metodológica. Ahora, si yo les cuento que, no sé, Rodrigo Paz puede curar, no sé, pues, señora, con imposición de manos, es absurdo, es ridículo, ¿no? Pero cuando este señor empieza a hablar de la patria, digamos, el lirismo y todo, hay gente que se siente sinceramente inspirada. El señor está hablando casi como un sacerdote, no, en su discurso de posesión, el señor alcanzaba realmente, no diría excesos, pero niveles místicos. Este manifiesto era. ¿Qué dirán las personas de aquí a 100, 200 años? Probablemente vean con la misma curiosidad, y espero no con crítica, esa relación que nosotros tenemos con este personaje. Entonces, nuevamente, es la mirada de Bloch con respecto a algo que a nosotros nos parece muy extraño, que un rey pueda curar enfermedades con su sola presencia, o imposición de manos, ¿no? Ahora no me voy a acordar qué enfermedades curaba exactamente, pero algunas cosas de la piel, algunas cosas de la piel. ¿Tiene un nombre? Exacto. O sea, había una relación, ¿cierto? Pero todo el mundo creía. Y posiblemente hubo casos de curaciones gracias a esa creencia. Este enfoque fue en efecto radical. No se preguntó si la creencia era verdadera o falsa. Se preguntó por qué era creída. ¿Qué decía sobre la sociedad que la sostenía? Este cambio de perspectiva fue revolucionario, pues significaba tomar en serio las ideas de las sociedades del pasado, incluso aquellas que hoy nos parecen irracionales. Un ejemplo concreto ayuda a entender. En lugar de decir los medievales eran supersticiosos, los hombres medievales eran supersticiosos, Locke preguntaba qué función cumplía esa creencia, cómo reforzaba el poder del rey, cómo daba sentido a la enfermedad en una época sin medicina moderna. Pensemos que esta concepción que tenemos de la enfermedad es extremadamente reciente. Hace 150 años hubiéramos estado curando, el sarampión con movimientos mágicos. Así, la historia dejaba de juzgar, empezaba a comprender. En 1929, junto a Ferro, fundó una revista que cambiaría la historia de la historiografía, Annales d'Histoire Économique et Sociale. Fue un gesto intelectual audaz para ver. No fue fácil, por supuesto. Al principio la revista tuvo pocos recursos, pocos lectores y mucha resistencia. Muchos historiadores tradicionales la miraban con desconfianza. Historia económica, historia social, ¿dónde estaban los grandes acontecimientos? Vemos, hasta esa época lo importante era esta sucesión de eventos, los reyes, las batallas. Pero Bloch y Febvre persistieron. En el primer número dejaron clara su intención: abrir la historia a nuevas preguntas, a nuevos métodos, a nuevas fuentes. Querían una historia que dialogara con la geografía, con la sociología, con la economía. La historia dejaba entonces de ser un relato lineal, se convertía en un campo de investigación. Bloch insistía en algo fundamental: el historiador no debe limitarse a contar lo que ocurrió, debe formular problemas, debe hacer preguntas. Esto, por supuesto, para un ingeniero, para un sociólogo, para un economista es banal, pero era revolucionario para un historiador. Estas preguntas debían ser precisas, incómodas, incluso arriesgadas.
¿Por qué ciertas estructuras sociales perduran durante siglos? ¿Cómo influyen las condiciones materiales y las mentalidades? ¿Qué papel juegan las creencias colectivas en la organización de una sociedad? Para Bloch, una buena pregunta valía más que una larga narración, porque una pregunta bien formulada abre caminos, obliga a buscar, a comparar, a dudar. En una ocasión, bueno, estas son anécdotas en parte apócrifas, en parte resultado de la memoria de algunas personas, pero tomémosla como cierto. Al corregir el trabajo de un estudiante, escribió al margen: usted escribe bien, pero no explica nada. Esa anotación, aparentemente simple, resume toda su exigencia íntegra. Así, en Estrasburgo, entre debates, libros y proyectos, Bloch no solo enseñaba historia, estaba ayudando a reinventar. Aquí me permito un pequeño paréntesis nuevamente para comentar cómo se enseña la historia en Bolivia, aparte de este relato lineal, ¿no?, de reyes, presidentes, batallas, derrotas en los bolivianos. Nos encanta contarnos las derrotas. Esta concepción marxista de la historia, ¿no?, bien mecanicista, bien determinista, ¿no?, esta idea de que todo ya está dicho, estructura, superestructura. Lo que hacen los hombres es secundario, son detalles. Lo importante, verdaderamente importante, es entender ese curso de la historia descrito por el profeta Marx. Esto es algo totalmente diferente. Esto es, quiero llamarlo de alguna manera, científico. En fin. Ahora sí, hablando un poco de su concepción de la historia. Durante los años 30, estas ideas propuestas por Bloch se profundizaron y adquirieron una forma más sistemática. Bloch se volcó al estudio del mundo rural, no como un simple escenario del pasado, sino como un sistema complejo de relaciones humanas, económicas y culturales. Analizó sus formas de organización, como las comunidades campesinas y los sistemas de propiedad colectiva, sus técnicas agrícolas, desde el uso del arado hasta la rotación de cultivos, y sus continuidades, esas prácticas que se transmiten de generación en generación casi sin cambios aparentes. Un ejemplo claro de esta mirada se encuentra en su estudio sobre la sociedad feudal, donde no se limita a describir jerarquías políticas, sino que examina cómo los vínculos de dependencia, las obligaciones mutuas y las formas de explotación de la tierra estructuraban la vida cotidiana. Para Bloch, comprender el pasado implicaba observar cómo vivían las personas comunes, cómo trabajaban, cómo se organizaban y qué creencias sostenían. Descubrió que muchas realidades sociales cambian muy lentamente, que bajo la superficie de los acontecimientos, guerras, tratados, revoluciones, existen capas profundas que permanecen durante siglos. Por ejemplo, cierta forma de cultivo o de organización del espacio rural podrían mantenerse casi intactas a pesar de cambios políticos radicales. Y aquí, nuevamente los invito a ver qué sucede en nuestro país. Entre 1824 y 1826 no hubo realmente grandes cambios en la vida de las personas, en cómo producían, cómo consumían. ¿No es cierto? ¿Cuándo hubo verdaderas rupturas? ¿Cuándo cambiamos? Esas son preguntas que sería un historiador a lo Bloch. Esta idea transformó la manera de pensar el tiempo histórico. No hay un solo tiempo, hay múltiples ritmos que coexisten. El tiempo de los acontecimientos es rápido, visible, dramático. En tanto que el tiempo de las estructuras económicas, sociales y mentales es lento, persistente, casi silencioso. Algunos cambios son rápidos, otros lentos, imperceptibles, pero no por ello menos importantes. De hecho, Bloch mostró que muchas veces son estos cambios lentos los que condicionan lo que parece rebelde. Una revolución, por ejemplo, no surge de la nada, sino que se apoya en transformaciones acumuladas durante décadas. En 1936, su nombramiento en la Sorbona confirmó su reconocimiento académico. Sin embargo, Bloch se instaló en la comunidad, continuó cuestionando los límites de la disciplina, continuó explorando nuevas formas de comprender el pasado,
convencido de que la historia debía ser una ciencia viva, abierta y en constante renovación. Bueno, aquí es interesante mencionar algo que ya señala hacia dónde iba el continente hacia finales de los años 30. Se propuso su nombre en muchas oportunidades para entrar al Collège de France, ¿sí? Y muchos de sus pares se oponían en gran medida por su apellido, que para los contemporáneos era excesivamente difícil. Aquí lo menciono, la familia del señor Bloch era de origen, él mismo no era creyente ni practicante, pero en esa época, en los años 30 del siglo pasado, tenía un peso muy relevante, mucho más relevante con la historia que venía. En 1939, una nueva guerra comenzaba, y una vez más, Bloch decidió participar. No lo hizo por impulso, sino por convicción. A pesar de su edad, tenía más de 50 años, se ofreció voluntariamente para servir en el ejército francés. Fue asignado como oficial de intendencia, una función que le permitió observar de cerca la organización militar, sus fallas y sus rutinas. Aquí también se dice que primero le ofrecieron un puesto como en el departamento de propaganda, pero no quiso, porque iba en contra de sus principios, la idea de que un académico no puede mentir. Entonces prefirió dedicarse a la intendencia, es decir, la logística, básicamente. Y nuevamente brilló por sus competencias de organizador, de líder. Nuevamente, esto es anecdótico también. En la retirada, aparentemente recibió la orden de quemar las reservas de combustible de la región donde estaba asignado. Y él decía, para que vean que no fue cierto sentido de humor, que él había causado más destrucción que Atila en esos lejanos tiempos, considerando la cantidad de combustible que le había tocado quemar, ¿no? Para que no caiga en manos de enemigos. Durante la campaña de 1940, Bloch vivió en primera persona el colapso del ejército francés frente al avance alemán. No fue un espectador pasivo. En varias ocasiones asumió responsabilidades más allá de su rango. Se cuenta que, en medio del caos de la retirada, organizó por iniciativa propia la evacuación de suministros y personal, intentando mantener el orden donde todo parecía desmoronarse. Esta actitud refleja su carácter lúcido, comprometido, incapaz de resignarse ante la desorganización. Tras la derrota, Bloch no se limitó a lamentar lo ocurrido. Escribió una obra breve pero profundamente incisiva, La extraña derrota, que sería publicada póstumamente, pero donde buscaba no justificar ni consolar, buscaba comprender lo que había sucedido. Y su análisis fue implacable. Señaló que la derrota no podía explicarse únicamente por la superioridad militar alemana, sino que había causas más profundas. Denunció la rigidez del alto mando francés, su incapacidad para adaptarse a nuevas formas de guerra y su apego a estrategias obsoletas. Criticó también la falta de coordinación entre las distintas ramas del ejército y la lentitud en la toma de decisiones. Pero su crítica no se detuvo en lo militar, fue más allá. Bloch habló de una crisis de la sociedad francesa en su conjunto. Señaló la desconexión entre las élites y la realidad, la falta de espíritu crítico, la tendencia a aferrarse a certezas cómodas. Y aquí encontramos uno de los aspectos propios de su carrera como historiador, ¿no? Se ocupaba de la mentalidad de sus contemporáneos. Para que vean que la historia no se limita justamente a hablar del pasado, sino que puede servirnos para entender el presente. Subrayaba mucho esta idea de cómo muchos oficiales y ciudadanos se aferraban a ideas heredadas, incapaces de reconocer que el mundo había cambiado. Esta ceguera colectiva, según Bloch, fue tan decisiva como cualquier error táctico. De alguna manera comentaba que
En 1940 los franceses seguían peleando como en 1919, tanto que los alemanes ya estaban peleando en 1940. ¿Qué sucede después de la derrota? Durante esta época se lo excluyó de la enseñanza por su origen judío. Este hecho merece describirse en detalle. No se trató de una simple injusticia individual, sino de la manifestación de un sistema perverso que había optado por colaborar con el enemigo. Las leyes antisemitas del régimen de Vichy, promulgadas a partir de 1940, no solo apartaron a Bloch de su cátedra en la Sorbona, sino que afectaron a miles de profesionales, intelectuales y ciudadanos. Bloch, que había servido a su país como oficial en 2 guerras, que había sido condecorado por su valentía, que había contribuido decisivamente a renovar la historiografía francesa, era ahora apartado por el mismo Estado al que había servido. Este hecho revela una contradicción profunda, una crisis moral que él mismo analizaría con lucidez en sus escritos. En cartas personales y testimonios recogidos, se percibe su indignación. No era solo una cuestión personal, era la constatación de que una sociedad podía traicionar sus propios principios. Como señala Carol Fink en su biografía Mark Bloch, A Life in History, Bloch comprendió rápidamente que la exclusión no era un accidente, sino parte de un proceso más amplio de degradación política y moral. Pongámonos en la piel de los ciudadanos de aquella época. Como en todos lados, ¿no? Los alemanes nos invaden, pero va a haber gente, tal vez indiferente, que no sabe qué hacer. Va a haber gente que va a optar por la resistencia, ¿no? Y va a haber otra gente que va a ponerse a aprender alemán. Entonces, Bloch veía esta traición del Estado francés, este afán de colaboración, que en algunos casos fue más allá de lo que se les exigía, como una traición a los propios valores, no como un accidente de la historia, no como una obligación en el contexto de un error. ¿Sí? ¿Qué hizo Bloch? Por supuesto, él escogió el primer grupo de personas, que me imagino todos ellos, es decir, la resistencia. Participó en actividades clandestinas, asumió riesgos reales. Estamos hablando, como les digo, de una persona, de un profesor universitario, que hubiera podido tranquilamente retirarse a su casa y esperar que las cosas mejoren, pero no, él decidió realmente implicarse en la lucha política y en la resistencia. En Lyon, donde se refugió tras abandonar París, colaboró con redes de resistencia y alcanzó un nivel elevado de responsabilidad. En sus seudónimos, transportó documentos, ayudó a organizar la difusión de la prensa clandestina. Ciertos testimonios de compañeros de lucha muestran un carácter templado, a pesar de su edad y de su condición de intelectual recluso. Insistía en participar en tareas peligrosas, rechazando cualquier trato privilegiado. Para él, la lucha no admitía jerarquías basadas en el prestigio académico. Su compromiso no fue, en ese sentido, de ninguna manera retórico, fue concreto, e incluso en la clandestinidad continuó a escribir. En estos años redactó Apología para la Historia o el oficio del historiador, una obra inconclusa pero fundamental, donde reflexiona sobre el sentido del trabajo histórico en tiempos de crisis. En estos textos, no solo analiza hechos, interroga responsabilidades, denuncia la ceguera de las élites y la falta de preparación de las mismas, así como su incapacidad para comprender la naturaleza. Es una mirada dura, pero al mismo tiempo llena de ética y indignación moral. En 1944 sería arrestado por la Gestapo en Lyon, interrogado, torturado. El responsable de la Gestapo en Lyon en aquella época era Klaus Barbie, conocido.
En Bolivia estuvo, no sé, no, la palabra oculto no corresponde, porque creo que todo el mundo sabía que el señor Padilla estaba, Altman, ¿no? Vivía en Bolivia, casi 3 décadas, una cosa. Él era responsable de la represión nazi en él. El 16 de junio de 1944 fue ejecutado junto a otros resistentes en Saint-Didier-de-Fordon. Tenía 57 años. Según algunos relatos, sus últimas palabras fueron de aliento hacia sus compañeros más jóvenes. Y el tiempo pasa volando. Aquí me voy a permitir, subrayar algo que seguramente hubiera sido muy interesante para el profesor Bloch. Que circulan toda una serie de leyendas sobre sus últimos días. Es cierto que resistió la tortura, que no confesó, que no entregó a nadie. Y lo que se dice es que en sus últimos momentos se lo vio consolar a un joven muchacho, también preso como él, que temblaba de miedo ante la posibilidad de morir las próximas horas. Los aliados habían llegado, habían desembarcado, y la orden de del alto mando alemán era liquidar a todos los prisioneros. Entonces, esta leyenda, ¿no? De Max Bloch, que consuela a un muchacho. No pasa nada. No va a doler. Otros dicen que en el momento de recibir la ráfaga, lanza un Vive la France, muy emocional. Pero, como les decía, el académico Bloch hubiera estudiado esto como un relato que nace de las creencias, de las mentalidades de la época. Porque realmente no hay ningún indicio que eso haya sucedido. Pero queremos creerlo. Yo personalmente quisiera creerlo. Lo que sí es cierto es que pidió en su testamento que en su lápida, y esto es una placa que se encuentra en la Universidad de Estados Unidos, se escribiera Dilexit Veritatem, amó la verdad. Creo que esto muestra, más que cualquier otra cosa, el compromiso académico por buscar la verdad, pero ante todo por vivir en función. Bueno, esta es mi pequeña semblanza, mi pequeña historia sobre Max Bloch, que era al mismo tiempo académico y un guerrero, creo que merece esa palabra. Gracias.